Hola, hola, hola. ¿Cómo está? Ok, estamos con el doctor Eric Mas. La idea de su participación en este curso relámpago es un poco para que nos explique las dificultades que ha tenido para publicar su primer artículo o su primera tesis que pueda servir de guía, de apoyo para nosotros y nosotros preguntarle de repente algunas dudas. Bueno, buenas tardes. Mi nombre, bueno, es Eric Mas, yo soy peruano y estoy residiendo en Japón. Trabajo en la Universidad de Tohoku y específicamente en un instituto que se llama IRIDES, que es un instituto para la investigación de desastres. Bueno, y lo que le comentaba en mi investigación, ¿no? ¿Cómo así uno empieza a hacer investigación? El interés, ya más o menos les conté un poco cómo nace el interés de hacer investigación, pero cómo nace, digamos, el entrenamiento para hacer investigación, ¿no? Entonces, en el colegio, por ejemplo, y en la universidad, yo en mi época, fue así pre-internet, una era pre-internet, eh, porque bueno, el internet llega al Perú creo en el 94, y yo estaba en el colegio en el 94. Prácticamente la universidad recién empieza un poco el internet, pero no había, Wikipedia empieza el 2001, que es lo que más utilizan ahora, me parece, para hacer referencia. Entonces, los medios para conseguir información eran diferentes a los medios que tenemos ahora para conseguir información, ¿no? En mi época, pues había que ir a la biblioteca, había que sacar tus fichas bibliográficas, hacer tus apuntes, sentarte ahí y escribir, leer, ir a varias bibliotecas, porque solo en una biblioteca no encuentras a veces los libros. Eh, el otro punto es la confiabilidad que tienes en la información, ¿no? En esa época, como la mayoría eran libros y publicaciones oficiales, por decirlo así, entonces como que uno tiene un poco más de confianza en que lo que se está publicando tiene algún sentido o viene ya de alguna manera revisado, ¿no? Lo cual ahora en esta época es mucho más peligroso, ¿no? Porque puedes encontrar mucha información, los medios para encontrar información son muchos con el Internet, pero la confiabilidad de la información es bien dudosa en muchos casos, ¿no? Entonces, como ustedes ven, por ejemplo, Wikipedia u otras páginas, cualquiera las puede alterar o escribir y uno puede terminar haciendo referencia o tomando referencias de algo que no es realmente muy verdadero, ¿no? Entonces ahí hay que tener un poco de cuidado. Entonces ahí, digamos, en el colegio, en la universidad, cuando uno tiene estas tareas y estas asignaciones, es cuando uno empieza a entrenarse sin saber realmente. O sea, en mi época yo no sabía que lo que estaba haciendo era investigación per se. Para mí era simplemente recopilar información para hacer mi trabajo, ¿no? Creo que cuando llegué un poco ya a dedicarme a la tesis y ya con el asesoramiento del profesor Kuroiwa, es cuando, porque él asesoró mi tesis de pregrado y de maestría, es cuando realmente aprendí un poco el, digamos, el pensamiento crítico, ¿no? El buscar información, realmente analizar la información eh, y un poco el entender que existen publicaciones científicas, ¿no? Muy poco realmente durante mi época de pregrado yo leía papers o cosas así porque realmente no parecía muy necesario. Pero para la tesis y el pregrado era necesario, del posgrado era necesario leer tesis pasadas o publicaciones científicas, ¿no? Para entender un poco más realmente cuál es no solo el estado del arte en la práctica, sino también el estado del arte en la investigación y en la ciencia, ¿no? Eh, Ahora, generalmente en la uni, o al menos en mi época, muchas de las tesis estaban orientadas más a lo que es práctica e implementación. Se buscaba alguna metodología, digamos, ya existente y se aplicaba en un área nueva o se aplicaba con una pequeña modificación o se hacía alguna implementación. Eh, digamos, en ese sentido iba un poco más las tesis en esa época, ¿no? Más que en el hecho de ahondar un poco en la ciencia, generar nuevos métodos, generar nuevas teorías, etcétera. Al menos en mi facultad, ¿no? No sé si en otras facultades las cosas han sido diferentes, pero digamos, ingeniería civil era también un poco más
una tarea de campo, etcétera, pero existía el área, por ejemplo, de estructuras, en donde hay un poco de investigación. Sin embargo, muchas de las tesis no eran tanto de investigación en la ciencia, sino más de aplicación en la metodología. Ya en el doctorado realmente es cuando yo entiendo bien realmente lo que es una investigación y los pasos que son para hacer una investigación y digamos, sistematizar todo tu proceso de investigación, ¿no? Y la necesidad de lo que ahora llaman el pensamiento crítico, ¿no? Es realmente una de las cosas es, ok, tú tienes toda la información que puedas tener de todos los medios que puedas tener, bajo cierta confiabilidad que tú ya vas midiendo según de dónde vas obteniendo la información, pero no necesariamente por eso es que hay que creer lo que está publicado, ¿no? A eso voy con pensamiento crítico, es decir, hay que también tener un criterio de, ok, voy a leer esto, pero no necesariamente para absorber al 100% y decir, ok, esta es la verdadera realidad, ¿no? Sino es también criticar un poco lo que está ahí, ¿no? Para entender que no porque está publicado ya es letra, digamos, escrita en piedra, ¿no? Y entender un poco a dónde va tu investigación, ¿no? Acá se habla bastante de que toda investigación tiene que tener una originalidad y ser innovadora. Debe haber un significado, una necesidad en la ciencia, debe tener una importancia para la sociedad y debe ser transferible, ¿no? Es decir, porque muchas de las investigaciones son estudios de casos muy específicos, con data muy específica, muy detallada y muy local, que hacen muy difícil, digamos, que las metodologías o lo que se haya encontrado, digamos, en esa investigación sea transferible a otros lugares o transferibles a otras situaciones. Entonces, ese también es uno de los temas que se busca aquí, un poco la universalidad de la investigación, ¿no? La originalidad e innovación es básico, generalmente es tratar de no repetir lo que ya existe, sino mejorar lo que hay. No es descubrir la pólvora de nuevo, pero es hacer avances progresivos, ¿no? Objetivos claros. Generalmente aquí se busca ese avance progresivo, es decir, se tiene un objetivo a nivel horizonte largo y para llegar a ese objetivo hay que hacer pequeños trabajos, ¿no? Y generalmente los pequeños trabajos los vamos haciendo con ayuda de los alumnos que hacen sus tesis. Entonces se les da un tema específico, pequeño, y ya el siguiente año cuando viene otra persona, basado en lo que hizo el anterior, seguimos con el siguiente, basado en lo que hizo él, seguimos más adelante y vamos empujando un poco más los límites, ¿no? Hasta llegar, digamos, al nivel que se quiere llegar. Que es más o menos así como se hace un poco la investigación aquí en Japón, más que querer de frente de una llegar al objetivo máximo y lo cual al final termina siendo no muy dable, ya que el alcance es más de lo que uno puede realmente hacer. Y eso, al final, bueno, otra de las preguntas era cuál es mi experiencia en mi primer artículo y cómo hay una redacción de artículos, ¿no? Cómo hacer una redacción de artículos. Yo realmente mi primer artículo, si no me equivoco, el primer artículo que escribí para una revista científica fue aquí ya en el doctorado. Y el primer artículo me lo rechazaron. Así que la primera experiencia de enviar un artículo a una revista científica fue no aceptado. Y no aceptado por muchas razones, ¿no? Uno, porque elegí mal el journal, es decir, envié el tema que yo presentaba, lo envié a un journal que digamos, no estaba muy relacionado a nivel ingenieril con lo que yo hacía. O sea, es decir, el journal no era tan ingenieril como lo que yo estaba proponiendo. Y es decir, no encajaba muy bien con el alcance del journal y por lo tanto los revisores estaban más en otra área, relacionados a otra área y tenían otra visión de las cosas. Lo cual fue bastante bueno en el caso de, digamos, el feedback, digamos, las observaciones y comentarios que obtuve porque me permitió, digamos, ampliar un poco más luego cuando corregí ese paper.
que ya ese paper luego lo presenté a otro journal y ahí ya fue aceptado, viendo las observaciones que estos otros revisores me hicieron para ese momento. Entonces, bueno, sí, la primera fue no aceptado, la segunda ya fue aceptado. Y a partir de ahí, bueno, el número de no aceptados ha ido bajando bastante. Claro que también por otras razones también la investigación, digamos, el número de artículos que yo he publicado como primer autor ha ido bajando porque ya empiezo a colaborar con otras personas o empiezo a tener alumnos y ya las publicaciones las hago a través de ellos, ¿no? En conjunto con ellos. Pero bueno, ¿cómo más o menos hacer un artículo, ¿no? Una de las primeras cosas es, bueno, definitivamente hacer la investigación. Una vez que uno ya tiene la investigación diseñada, avanzada y ya tiene algunas conclusiones. Todo eso tiene que ser el mensaje principal, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de tu investigación y cuáles son las conclusiones o los hallazgos que has tenido en tu investigación? En base a ese mensaje es que gira en torno todo el manuscrito, ¿no? Porque si no tienes claro el objetivo y no tienes claro qué es lo que encontraste o qué es lo que quieres realmente decirle al que está leyendo, qué es lo nuevo que has encontrado, qué es lo interesante que has encontrado, entonces no tiene mucho sentido el manuscrito, ¿no? Al principio hay que establecer bien cuál es el lugar donde está tu investigación, ¿no? La brecha de la ciencia, cuál es esa brecha que intentas o cuál es ese problema que intentas resolver con tu investigación, ¿no? Para que uno tenga bien claro okay, cuál es el estado del arte y dentro de ese estado del arte, qué es lo que nos falta y dentro de eso, qué es lo que nos falta es cómo tú estás proponiendo solucionarlo, ¿no? Hay formas de escribir el manuscrito, puede ser de general a lo específico, es decir, hablar un poco de la disciplina en general e ir acotando un poco hasta que llegues al tema específico de lo que estás tratando. O si es que es algo muy cronológico, también se puede hacer un paper de una manera cronológica, ¿no? Es decir, cómo vas detallando lo que hiciste en tu investigación. Debe haber un balance en la información. A lo que me refiero es, el paper no puede ser muy largo, pero tampoco puede ser muy corto, y por lo tanto la información que puedas poner ahí tiene que ser importante, la información básica, pero tampoco deben haber vacíos, ¿no? En el sentido de que el que está leyendo llegue un momento en que no sepa cómo hiciste tal paso, ¿no? Porque debe haber una reproducibilidad, es decir, si es posible, ahora que estamos en la época, en la era de la data libre, es compartir la data también. Para que otras personas, sin necesidad de contactarte o sin necesidad de estar buscándote, entiendan lo que hiciste y puedan replicar lo que hiciste, ¿no? Y de esa manera se puede encontrar, digamos, mejoras a la metodología o se puede encontrar nuevas aplicaciones a las metodologías, y etc. Lo que les mencioné, buscar un journal adecuado. El impact factor es una de las índices, digamos, uno de los valores que da una idea de el journal, qué tanto alcance tiene a nivel de la comunidad científica. Sin embargo, es un poco relativo realmente. El impact factor es un valor un poco relativo, pero generalmente se dice que para una investigación que tiene un impacto, que crees que va a tener un impacto fuerte, entonces puedes apuntar a journals con impact factors mayores, más altos, ¿no? Pero si es una investigación, digamos, más aplicativa o una metodología que es bien establecida, pero simplemente la estás haciendo en otra área o encontrando pequeñas variaciones que no generan un cambio radical. Entonces puedes apuntar a journals con impact factors un poco menores, ¿no? Lo importante es siempre la gramática, la ortografía, por eso es que el idioma inglés es muy importante, estar bien digamos, entrenado en el idioma inglés. Pero claro, definitivamente, si es que hay los presupuestos, tú puedes escribir en un inglés así medio entrecortado y por lo menos entendible.
y ya se puede pedir un servicio de corrección del inglés, ¿no? Pero es presupuesto y demora, ¿no? Entonces lo mejor es realmente, y aparte se pierde un poco también el estilo, ¿no? Cuando uno escribe, uno tiene su estilo de escribir. Bueno, como cualquier libro, cualquier literatura, ¿no? Igual en la ciencia uno también tiene un estilo de escribir. Y en el estilo también me refiero al idioma que usas al escribir o la forma en que tú presentas las cosas. Hay unas que son muy rigurosas en el sentido de muy formales. Hay otros tipos de manuscritos, papers que también son un poquito más informales y fáciles, digamos, o flexibles a la lectura, ¿no? Lo importante, sí, es ahora los gráficos que sean entendibles, que sean de buena calidad, que tengan buen diseño, porque realmente jalan mucho atraen mucho la atención y últimamente incluso hay journals que ahora te piden, además del paper, te piden una imagen que resuma, digamos, la investigación, que va a ser como la imagen, la entrada a tu paper, ¿no? Es decir, la que va a publicitar tu paper. Entonces, sí, ahora mucho entra por los ojos, entonces los gráficos sí le están dando mucha importancia. Y justo cuando entré, creo, me parece que el doctor Montoya estaba hablando de los keywords, de las palabras claves, y el título, ¿no? Eso es muy importante, el título y que las palabras claves sean fáciles de entender, que sean palabras generales, pero también algunas cuantas específicas, pero que estén, digamos, dentro de lo que es la tendencia, ¿no? Hay ahora algunos softwares incluso que te permiten analizar en la web cuáles son las palabras que están en tendencia en ciertas áreas. Y generalmente eso te permite utilizar esos keywords como las palabras claves para tu manuscrito, lo que permite al final que cuando alguien busque en los motores de búsqueda, encuentren más fácil tu tema y pueda ser más referenciable. Generalmente se dice que desde que uno publica el paper, generalmente el primer año, si es que el primer año no ha sido citado, prácticamente ya no va a ser citado en los siguientes años. Entonces es el primer año el crítico para que tu paper llegue a tener, digamos, una difusión importante, ¿no? Y ahora, por ejemplo, más que, en muchos casos, más que el número de papers que tú publicas, la evaluación de muchos, en la parte académica, la evaluación está más ahora en qué tanto impacto han tenido los papers que has publicado, ¿no? Entonces, cuántas personas han referenciado tu paper, ¿no? Y no tanto en cuántos números de papers hay. Porque, claro, ahora últimamente hay un montón de journals predatory, que le llaman, que son los que tienen bajo impact factor y publican cualquier cosa. Entonces, prácticamente publicar un paper es fácil si es que el journal no es tan importante. Entonces puedes tener una lista enorme de publicaciones, pero si es que nadie llega a referenciar tu paper es que no tienes un impacto en tu investigación, no generas un impacto en tu investigación. Entonces eso es, digamos, lo básico. Y bueno, eso es lo que quería compartir para tener en orden todo lo que me pidieron. Y no sé, si quieren preguntar alguna cosa más, yo estoy disponible y dispuesto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Eric. Estamos entonces en contacto. Sí, cuando sea. Que estén bien. Que tengan un buen día. Gracias, gracias. Nos vemos.